El tema, como saben ustedes, es evaluación y experiencias de las políticas de combate a la corrupción. Vamos a ver casos concretos. Nuestros tres ponentes son José Ricardo Puyana, Roberto Salcedo y José Oyola. Y bueno, sin más, les pediría que empezáramos para después hacer algún comentario sobre las ponencias ya concretas. Le voy a pedir a José Ricardo Puyana, de Colombia, que empiece él con su exposición. José Ricardo Puyana es maestro en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca y licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad Externado de Colombia. Actualmente Puyana es director de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia y profesor de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Ha ocupado distintos cargos directivos en el sector público colombiano, en los niveles nacional y territorial, con especial énfasis en el sector educativo. En 2012 fue subsecretario de Educación Pública en Colombia. Ha publicado artículos sobre temas como partidos políticos, poder legislativo y política exterior colombiana, en libros así como en revistas indexadas. 6 millones de visitantes. Sin más, le doy la palabra. En la detección. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Fueron les pediría si me ayudan con 4 el PowerPoint. hay para la detección. En el entretanto, pues agradecer a los organizadores del evento por haberme invitado a hacer esta presentación en la mañana de hoy. Y las circunstancias sin duda un placer estar acá en el Distrito Federal y en México. La Secretaría de la Función inevitable Pública, sentir una cercanía la Procuraduría General desde Colombia con este país y con esta ciudad. Y naturalmente a los organizadores también agradecerles por permitirme compartir el uso de la palabra con personas del perfil que hemos escuchado el día de hoy. Habla un idioma distinto. Este panel tiene el reto de competir con el hambre Las y con la convenciones comida, nos dicen que hay que así que desarrollar tendremos auditorías. una tarea doblemente Las importante y es auditorías mantenerlos a internas ustedes muy examinan entretenidos cualquier y muy operación interesados efectuada en la administración en los pública casos que para estamos por verificar, exponer. entre otros, Muy bien, si los dicho objetivos esto, y metas se lograron. arrancamos con Si la lo que se presentación. hizo Como se deben realizó suponer, de mi conformidad responsabilidad en la con mañana la de hoy es legislación, contarles la un poco normativa. sobre la experiencia de lucha Que contra la hallamos. corrupción en Colombia Contrario en los al últimos mandato años, de la un caso que cultura de por distintas auditorías, razones tiene la mucho de Secretaría comparable de la con Función Pública el caso disminuyó mexicano en y la he titulado muchos 53% intentos, las auditorías. lamentablemente pocos resultados. En el periodo 95-2000, la presentación tiene 3 secciones. En una primera sección, que se espero no les hacían aburra demasiado, contarles muy 41.000 rápidamente auditorías. qué hace el En el PNUD, periodo el Programa de 2007 Naciones a Unidas para el 2012, Desarrollo que se represento hacían 19.000. en la cartera o en el tema de lucha contra la corrupción. Seguidamente miraremos a partir de algunos indicadores del patrimonio internacionales público, y nacionales la del situación de patrimonio corrupción de en los Colombia. servidores públicos. ¿De qué estamos hablando? Y se dice en las convenciones. Desde distintas Hay que mediciones. Y por establecer último, sistemas para la el declaración grueso de ingresos o digamos la activos y sustancia de pasivos la de los presentación tiene servidores que ver públicos obviamente que con las permitan respuestas de política que se han dado en los últimos años a este enriquecimientos fenómeno. ilícitos. Arranquemos entonces con la primera Hallazgos. sección. El En PNUD y el la lucha periodo contra la corrupción. 2002 a 2012, Muy rápidamente, la Secretaría de la recordar Función o traer a Pública colación, ya realizó hemos el traído a colación seguimiento distintas de la definiciones evolución del en lo patrimonio corrido de la mañana. de 198 servidores En el públicos. caso del PNUD, trabajamos a partir de una punto definición 6 del total que de dice que declaraciones presentadas, corrupción es el mal uso del poder 310.000. público o de la autoridad para el beneficio cifra particular, muy de parecido a lo que ya veíamos 1.600.000 esta mañana, pero el PNUD va un poco más allá y están dice en el principalmente área por central, medio del soborno, la extorsión, solo se obliga a la venta de presentar la influencias, el declaración nepotismo, a el fraude, 310.000. el tráfico de dinero y el desfalco. Es Y decir, solamente se dio el seguimiento aporta a la definición a una serie 198. de ejemplos concretos sobre qué es Cuarto, concretamente corrupción. control. Esto se hace en un documento Denuncias que es la nota ciudadanas. conceptual de Naciones Unidas, o del Es un PNUD instrumento concretamente de sobre detección corrupción del año temprana de 2004. los actos de corrupción Conscientes pues en la del prestación problema irregular para Naciones de un- Unidas y de un puntualmente bien para o el servicio PNUD, público, dicen la las lucha contra la convenciones. corrupción se ha convertido en una gran prioridad Nuestros y hallazgos. ayudar a los gobiernos a luchar contra este pesar que fenómeno, las quejas y denuncias principalmente porque se incrementaron identifica como en uno de los principales 146% cuellos de botella al en el pasar logro de de los objetivos de desarrollo del milenio. en el periodo Ya esta mañana, 83, pues la Bel de 88, Transparencia a Internacional nos 120.000 recordaba en el la periodo incidencia negativa que tiene la 2007, corrupción 2012. demostrada a través de distintos estudios 2011 en los bajos dejó de niveles de cobertura existir el educativa, SACTEL, en expectativa de vida, debido a en la cobertura en cancelación salud. de recursos por Todos el estos son Programa objetivos de Nacional de desarrollo del Reducción milenio que del Gasto definitivamente
lo cual se lograrían de manera más fácil si no existiera el cuello de botella que hoy nos hemos destinado a analizar. En ese sentido, la visión o la manera como hemos abordado el problema es, como también ya se ha dicho a lo largo de la mañana, mediante la promoción de tres pilares muy importantes. Podrían ser 6, podrían ser 10. Nos hemos enfocado en 3 pilares muy importantes. La rendición de cuentas o la accountability. En la versión inglesa de la nota conceptual hablamos de accountability. Creo que rendición de cuentas no es una traducción necesariamente textual. La transparencia y la integridad. Estos 3 pilares comprende los procedimientos que realizan los controladores. Por rendición de cuentas entendemos en este caso el cumplimiento de la responsabilidad que tiene el servidor público, pero también que tiene parte de la sociedad, el cumplimiento de la responsabilidad que nos cabe a todos dentro de la gestión de lo público. La transparencia tiene, la Secretaría de la Función Pública todos aquellos medios que facilitan el acceso de los ciudadanos a la información, así como el entendimiento de los mecanismos de toma de decisiones. Ya también hemos hablado bastante durante la mañana. Y finalmente, por integridad entendemos evitar que quienes ocupen un cargo público adquieran obligaciones financieras o de cualquier tipo que de alguna manera pudieran influenciar el desempeño de sus deberes. Mediante el ataque o mediante la promoción de estas 3 pilares, rendición de cuentas, transparencia e integridad, hemos trabajado la asistencia técnica en los últimos años. Simplemente acaba de decir que el PNUD brinda efectivamente 4 herramientas importantes para lograr este apoyo que venía mencionando: asistencia técnica a gobiernos a nivel nacional, internacional, a nivel nacional y local, fortalecimiento de espacios conjuntos de toma de decisiones de distinta índole según cada país, iniciativas que promuevan la participación ciudadana y finalmente la identificación, la documentación y la réplica de experiencias exitosas de lucha contra la corrupción. Bien, dicho esto, entremos, quisiera entrar a contarles un poco a partir de distintos indicadores de qué hablamos cuando hablamos de corrupción en Colombia. Estos son titulares del último año, año y medio, 2 años de justicia nuestra prensa, solo para contarles tiene también 2 que quizás se está llegando o podríamos estar llegando a lo que el profesor Schneider decía esta mañana como el tipping point, ¿no? Esa cúspide que quizás pueda generar algún cambio. Suspensión de empleo, destitución del puesto, sanciones un escándalo enorme en el sector salud que todavía ante un presunto está demostrando o del que están saliendo todavía muchísimas evidencias. Nuestro hallazgo del 151, escándalo que tiene que ver con la negociación de la reelección presidencial, escándalo en el sector educativo, niños fantasmas, niños que se reportaban y no existían, un escándalo en el sector agrario, de subsidios que fueron otorgados de manera poco transparente a quienes menos lo necesitaban. Y al final de las diapositivas, quizás el escándalo más grande que superó la meta en los últimos años en Colombia y que se ha denominado como el carrusel de los contratos en Bogotá, que tiene hoy día en la cárcel al exalcalde de Bogotá, electo para el periodo 2007-2010, y a varios concejales de la ciudad, particularmente a uno que ya se ha demostrado fue beneficiado por ese cartel de la contratación. Solo para darles algún contexto de lo que estamos hablando en este momento. Esto condujo, o digamos, podría conducir a alguna serie, algunas evidencias, que es lo que quiero mostrar en esta presentación. Según la POP, no sé si conocen todos la encuesta de la POP, es el Barómetro de las Américas, según su última medición, que fue en 2012, que es una encuesta, la percepción de corrupción en Colombia es la más alta en América Latina, en las Américas, en donde el 81,7% de los ciudadanos en Colombia hoy día consideran que la corrupción es muy común. Ahí pueden ver en la tabla, ahí están todos los países de la región. En la región creemos que la corrupción es muy común y lamentablemente en México estamos hablando, según esta medición, del 76,5%, no se encuentra muy lejos, pero Colombia es y se destaca por ser el país con mayor índice de corrupción o con mayor percepción de corrupción según este indicador. Al asumir su mandato, el presidente Juan Manuel Santos recordaba que cerca de 2.1 billones de dólares se perdían al año en Colombia por motivos de corrupción. Una cifra obviamente especulativa, pero que da alguna sensación de la dimensión del fenómeno. Lamentablemente en Colombia lo que vemos es que a pesar de las medidas implementadas, o quizás a causa de ellas, la percepción de corrupción ha ido incrementando año a año. Ahí ven año a año la medición y cada año contamos con más colombianos que conciben o perciben que Colombia la corrupción es un fenómeno común y en cada uno de todos ellos los días. nos dicen cómo hacerlo,
prevención, en la detección, en la procuración y en la impartición de justicia. Según una encuesta, no sé si todos la conocen, una encuesta que desarrolla el Foro Económico Mundial a todos los empresarios en la mayoría de los países del mundo y pregunta cuáles son los principales problemas para hacer negocios en su país. El 18% de los empresarios colombianos considera que el gran problema, el principal problema para hacer negocios en el país es la corrupción. Y la mayoría de los empresarios consideran que el problema más importante para hacer negocios en el país es la corrupción. Y les estoy hablando en un país que se encuentra en conflicto armado y que tiene una guerrilla existente hace 50 años y que tiene unas tasas de homicidio altísimas. Para los empresarios el principal problema para hacer negocios no es el conflicto armado, es la corrupción. Y de investigación y también digamos, de manera consistente con la ciudadanía, este indicador ha ido creciendo. En el año 2008 era el 12%. International Organization of Consideraban que Supreme era la Audit corrupción, en el año 2010 y fue el como 16%. miembro de ellos ha participado en el Y si diseño de comparamos cursos con y América guías de Latina, Colombia auditorías vuelve a ser públicas uno de los para principales de países 31 países en donde se de considera África, que la Asia corrupción es el y principal problema de para José hacer negocios. Y traigo a colación otra encuesta, Muchas es una encuesta ya nacional. Gracias a los organizadores de la red de rendición de cuentas y en donde el 94% de los empresarios considera que en ese país, en Colombia, hay que pagar un soborno para hacer negocios. El 94% de los empresarios siempre me consideran encanta que hay que pagar estar sobornos detrás de y solo don la Roberto mitad, Salcedo, solo el 50% porque de me ese permite 94% acortar mi considera presentación a la que es una mitad. práctica negativa, el pago de sobornos. Así que ustedes ya pronto van a estar disfrutando Siguiendo de un buen por esa almuerzo. línea, pues es Vamos absolutamente adelante. explicable este Como ustedes resultado. notarán, Este es el resultado de la última medición que hace los temas Transparencia de este Internacional panel son del diferentes índice de percepción en de el sentido corrupción. de que ya estamos hilando fino. Estamos Corruption tejiendo Perception la Index, telaraña que mide a toda la que va a región agarrar la mosca a partir, de la obviamente, corrupción. de la percepción ciudadana. Y para poder en tejer cuanto una buena a telaraña corrupción, hay y los que ubica en hilar una especie fino. de ranking. Hay que Colombia, ir ya al detalle, siendo a la 100, evidencia que los países mencionaba el menos doctor corruptos, siendo Merino, 0 los países para más poder corruptos. entonces Colombia obtiene detectar un cuáles son las porcentaje, mejores un puntaje de prácticas, 36, identificar México, las mejores otra población de prácticas 34, muy cerca de Colombia y México. prevenir Se ubican y Colombia en el detectar lugar la corrupción. 94 y México para en el eso lugar estamos 105 aquí, para de poderlos países ayudar con a ustedes a mayor corrupción. La gran poder comparación con América formalizar Latina son, por y ejemplo, los casos de conceptualizar Chile ese y esquema Uruguay, analítico que obtienen un que hace puntaje de falta 72, para mucho ir más de lo cercano a 100 general y ocupan un lugar a lo bastante específico. privilegiado, el lugar 20 a nivel mundial. Venezuela obtiene un puntaje de 19 sobre 100, muy cercano a 0, y ocupa el lugar 165 a nivel mundial. Son algunas cifras de la región que vale la pena tener en consideración. Temas de la Finalmente, también teniendo en exposición, consideración ¿cuáles son los factores fuentes determinantes de Transparencia Internacional? Lo mencionaba esta mañana. inciden sobre la corrupción? Es el barómetro de Y corrupción esos temas, que hace esa uno entidad. de Es los una más encuesta que importantes aplica a nivel es la mundial sobre oportunidad. indicadores de corrupción, Vamos a sobre ver con percepción de detalle corrupción. en qué consiste Ella nos esa recordaba que oportunidad. más del 27% recordaba ¿Y qué ella, métodos una de de cada prevención 4 hay? personas en el Y mundo solamente voy a mencionar dos de los muchos que pagado un mencionó soborno, el ¿no? Ese don indicador Roberto. en Colombia es del 22%, un poco menor que el caso de la normativa que ya ustedes han mundial. En el caso de México tratado es del con lujo de 33%. detalles aquí. La mayoría el caso de de los los países códigos en de América Latina están de conducta. acuerdo en que Y finalmente, las instituciones más el corruptas, método, según esta los medición, métodos para son los partidos detección de la políticos, en el caso prevención, y colombiano voy a son hablar los sobre partidos y el el Congreso sistema de la República. para Finalmente, poder en lo que se refiere a capturar, mediciones internacionales, analizar traigo a y colación actuar una medición que hace sobre el los reporte o el confidencias, informe las mundial o quejas y las global de denuncias. integridad. Es un reporte que mide, por un lado, Bien, la veamos, normatividad, el marco legal de los ¿qué países para luchar factores contra la hacen corrupción y por el posible otro lado su la implementación. corrupción? Y aquí, esta gráfica que ustedes ven allí pueden ver, mide o tenemos muestra un la problema brecha entre una porque variable y otra, es decir, la brecha palabras entre están, el marco legal existente y una sobre las entre la otras. aplicación del mismo. Veamos el ¿Qué nos primero. está pasando? Ya nos lo han dicho toda la mañana, la tenemos muy buenas normas que no oportunidad. sabemos implementar. Y efectivamente lo que vemos acá es concepto de la oportunidad un puntaje de 94 sobre 100 radica en lo que se refiere en a su que normatividad. Es decir, que hay tiene una normatividad dos casi elementos perfecta de lucha contra la corrupción importantes que que sin pueden embargo, en un causar puntaje la también de corrupción. 0 a 100, Uno es solo que lo van a hay implementar en un recursos 67%, públicos con lo que cual tiene están una brecha vulnerables bastante importante que, a por ser cierto, apropiados se acerca a la de México, para que es beneficio la privado. otra línea que incluyo ahí. Y el otro indicador que elemento vale la de pena la traer a colación oportunidad es los indicadores es de que gobernabilidad no existen los del controles Banco Mundial. Dentro de los efectivos indicadores de gobernabilidad para del Banco evitar Mundial, esa apropiación. uno de ellos se refiere a la La institucionalidad de lucha ponencia contra la de corrupción, don control Roberto de la corrupción, explica se denomina. todos los Y controles hacen una medición también que se en una pueden escala de 0 a 100, examinar siendo cuando 100, uno va la a poder normatividad más adecuada, identificar 0 la más si hay Ahí lo o que no vemos hay es oportunidad. una tendencia entre 1996 La segunda, y 2011, en donde el vemos que segundo el país
corruptor avanza es la capacidad del corruptor, de la persona que se va a apropiar del bien público. Pero ha tenido un declive importante. Tiene que estar en una posición de autoridad, tiene que tener el conocimiento para poder llevar a cabo el esquema. Bien. Y tiene que tener el carácter, la nacionales. entereza. Existen también mediciones nacionales, algunas de las cuales casi la sangre fría para poder cometer el acto. Una la hace la Procuraduría General de la Nación. Y tercero, tenemos el incentivo. Y se llama el índice Ese de gobierno incentivo abierto. que puede surgir Es de una necesidad porque el índice de gobierno abierto lo que mide una es necesidad que cada que puede una de las surgir entidades, sea en nivel nacional, regional por una o situación local, familiar. cumplan la ley. Las razones son múltiples, pero esas necesidades se convierten entonces en el puntaje de 100 es el cumplimiento del 100% de la normatividad, una motivación para poder lucrar. Lo que vemos es una brecha y finalmente enorme. La justificación, que ustedes no lo ven ahí muy bien, pero que tiene que ver con la ética y la cultura, que tanto hemos ya identificado aquí. Nuestra capital se encuentra un poco por arriba. Los de ustedes que son auditores van a identificar que hay de esos 4, hay 3 que se han identificado claramente en la literatura y en las investigaciones de auditoría y de fraude, como la pirámide de la corrupción o la pirámide del fraude, que son los 3 factores al que se le añadió la oportunidad. Y hay una medición que se hace desde la sociedad civil, que la hace el capítulo de Transparencia Internacional para Colombia, que se denomina Transparencia por Colombia, y es una medición de riesgos de corrupción. También hace una medición objetiva sobre qué tanto está haciendo la entidad de gobierno a nivel nacional, departamental o local. Vamos a ver, oportunidad, ¿cuáles son cualquier análisis para poder los resultados? Bien. Identificar las áreas vulnerables? Es definitivamente una prioridad de política en Colombia. Se convirtió en una gran prioridad de política en los últimos años. Un análisis y necesariamente de riesgo. Estamos ante un fenómeno que debe en ese análisis de riesgo hay varios niveles que hay que examinar. Traigo algunos Uno ejemplos de ellos y voy a dividir esta ustedes última parte conocen muy bien, porque aquí está Pemex, es el de los recursos naturales. 5. Voy a tratar de hacerlo. Hay 6. situaciones donde los recursos naturales 3 puntos están vulnerables. Vale la pena traer a colación sobre lo que se ha hecho en les doy Colombia un caso concreto. La evolución en Venezuela, de la estructura estatal. En Venezuela, en segundo nivel, la evolución de las políticas implementadas. Y por último, algunos esfuerzos el análogo recientes que a Pemex aquí, muy, pues, o son muy como pertinentes parte para la discusión que se está dando en México y que el manejo y la administración de PDVSA se creó un fondo. En lo que a estructura estatal se refiere, Ustedes le dan en su página de internet Fonden y van a descubrir allí que ese es un fondo donde el 25% de los ingresos que se derivan de la venta del crudo en Venezuela en Colombia se crea en van a Fonden, 1998 y que no una ese agencia fondo anticorrupción como está tal, no cumple bajo la ese total discrecionalidad del presidente de Venezuela. Pero sí se crea esa es un una cuerpo, invitación una a la corrupción. Que se llamaba el Programa claramente Presidencial señalado, de Lucha contra ¿verdad? la Corrupción. Y así pueden haber otros dentro de la Presidencia de la fondos República. donde hay una alta discrecionalidad. Un carácter un poco mixto, un poco y esa alta discrecionalidad, si no está acompañada con un rendimiento de cuentas de cómo se utilizaron los fondos, y no con recursos de funcionamiento. lleva, Es decir, cualquiera que llegara podría, a la oportunidad para cometer y era creado a partir de un decreto. Pero además de esa el área de las exportaciones es otra. El programa en el caso particular de Estados Unidos, y tenía muy poco que podía hacer, se le dio la gran función de coordinar la política que ver con anticorrupción, con el gran problema de que esa política nunca se formuló. Ese programa existió durante 13 años, se acabó en 2011, público extranjero, y lamentablemente tuvo poquísimos resultados. Corromper Sus a un iniciativas servidor eran público recomendaciones que eran muy poco tenidas en cuenta, pues, y aparentemente específicamente o principalmente a nivel del gobierno nacional. Ese programa es un antecedente importante de la estructura que existe en hoy el área del fraude que cambia a en algunos los aspectos, empleados mantiene públicos extranjeros. Y hoy día se denomina la Secretaría eso de se evidencia claramente en el caso de Estados Unidos, porque estructuralmente
Hay una normativa en Estados Unidos que viene del 1979, con alguna ascendencia a nivel se conoce como el nacional, Foreign Corrupt y se le dio la Practices misión de formular esa Act, política inexistente. que prohíbe el que profesor se Merino hace unos minutos, corrompa como lo mencionó, a un que el gran problema funcionario en México ha sido la público ausencia de un hilo extranjero, conductor. En y Colombia si se también, hace, el se gran tiene problema que ha sido la ausencia revelar de un hilo en los conductor, estados financieros. las políticas aprobadas de manera desarticulada que ninguna El mayor caso conversa de con la otra. La corrupción misión que a se le ha dado a esta un secretaría es empleado justamente crear ese público hilo extranjero, conductor sobre es el cual el me caso de la referiré en unos Siemens, minutos. donde tuvo que Naturalmente, pagar la estructura 100 en la medida millones que no existe una de agencia anticorrupción, sí existe una por gran haber estructura corrompido robusta, fuerte, a que se creó en el empleados año públicos en 1991 Argentina. con la Constitución de control y sanción, ¿no? Como quizás en la mayoría En el de los países área de la región, de que tiene obviamente exportaciones, por lo instituciones a nivel tanto, administrativo, por disciplinario, fiscal y penal. los incentivos que ocurren, se da una situación donde hay una alta vulnerabilidad. Local que vale la pena tener en consideración y que otros viene casos funcionando con grados distintos de que efectividad. se pueden mencionar es el caso en Estados Unidos de los municipios, creadas recientemente, que son los en donde tienen gobiernos asientos distintas instituciones estatales, que buscan de alguna manera coordinar donde las acciones de todas. hay una alta en discrecionalidad, búsqueda, pues, de luchar contra la poco corrupción. La y Comisión Nacional de control. Moralización se Y denomina la del nivel en nacional, el caso las de la comisiones regionales deuda de los moralización municipios, que cada se crean a nivel municipio territorial, puede y una comisión elegir, ciudadana de la que nombrar hacen parte a entidades, el organizaciones banquero no gubernamentales, inversionista entidades, que gremios, por ejemplo, sindicatos, a levantar deuda, va a ayudar a emitir deuda. Dicho esto, pues, enfocarse un poco, los mayores quisiera casos de enfocarme ahora en corrupción esos a nivel dispersos que se han local dado en los Estados últimos años Unidos se dan y que de en alguna esa manera área. han sufrido, reitero, Ustedes lo han que dice el profesor Merino, escuchado, la por ausencia de un hilo ejemplo, que conductor. la Algunas de ciudad esas de medidas son, Detroit por ejemplo, se han se fue a la creado y bancarrota aprobado en el Congreso hace un par de cerca de 2 o 3 meses. estatutos Pues anticorrupción, leyes, el alcalde de con ese gran Detroit nombre, fue a la que cárcel lamentablemente, por haber como ya lo veíamos también en la aceptado mañana, no han conducido a sobornos cambios de un reales, banquero ¿no? inversionista Se crean grandes que estatutos, iba normas a muy enfocadas en los remedios administrar tradicionales las contra la corrupción, finanzas más penas, del sistema más de penas, pensiones más penas, y de la pero sin deuda. crear reales incentivos en contra de la corrupción. Ese porque todavía sistema no hay se real conoce en concepción de inglés que, como aunque la pena pay sean 10 to años, play. 20 años de cárcel, a mí me van a Paga para pillar que en- juegues. en la Y me comisión del imagino acto que en anticorrupción, otros del acto de corrupción, perdón. Además, se han países dado existe grandes una reformas de situación de similar. las leyes de contratación, O sea que la y corrupción, lamentablemente las han convertido ustedes la cada vez más en analizan leyes más confusas y más por difíciles de entender para el funcionario público. diferentes Hay niveles de sistemas gobierno información van a que encontrar tratan de abrir la que contratación, de cuando abrir la se información a la estructura ciudadanos, la matriz que de los riesgos también sufren de esa va a dispersión variar y por esa, nivel de falta de gobierno, articulación. Se han dado, se porque dio una hay reforma que al servicio civil en el identificar año 2005, dónde está que la tampoco ha conducido oportunidad. a grandes resultados. Y finalmente, lo que les mencionaba, las recomendaciones que se brindan que se brindaron durante más de una década desde el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción eran recomendaciones. Vamos que no eran entonces al vinculantes tercer y tema quedaron muy en el qué aire. métodos obviamente podría llegar efectivos a profundizar hay y en de el caso de que tengan prevenir preguntas, la con corrupción. muchísimo gusto lo puedo responder, pero efectivamente son algunas Y de las un método políticas muy particular implementadas que en se ha años pasados. identificado Solo para tener en es consideración el algunos de resultados, la normativa. según la medición de la Ustedes Procuraduría, el 58% están en de el las proceso alcaldías y el 41% de las gobernaciones definir la normativa, no ya don cumplen con el Roberto les modelo estándar explicó, de control interno, que es y parte me de pareció esas un poco extraño reformas que la anticorrupción normativa se en han dado. México O sea, surge la de mitad tratados de los gobiernos en el país no cumple con lo y mínimo no es con la mínima una estructura de una control interno normativa existente. que todavía ha Y sido el 64% integrada, de los debidamente contratos integrada que deberían, y por norma, estar publicados en el coordinada, sistema como de información, mencionaba el sistema que se doctor denomina Merino. SECOP, Esa 64% coordinación de no la fueron normativa es muy publicados en la última importante medición porque del año 2012. le permite ¿Qué problemas o qué limitaciones el nos legislativo encontramos poder a la hora hacer de implementar modificaciones estas reformas? que mejoran Claramente la lo que ya mencionaba, la ausencia de una política pública, continuamente. no existe ni ha existido No es un hilo proyecto conductor único de lucha una contra sola la vez. corrupción, la La existencia de reglas normativa poco claras. que tiene que ver con la corrupción hay que estarla algún estudio hace mejorando varios según años se decía, va entre las reglas obteniendo estén más la claras, evidencia va a ser más fácil luchar de contra la corrupción. áreas Lo que hemos que creado la en estas normativa últimas tiene reformas que, desarticuladas, lamentablemente, es una atender. estructura legal muy poco clara y
Y claro, hay que decirlo, la una poca voluntad política coordinación de las diferentes leyes varios años, un tiene que ser mencionó algo una frase muy, que muy nos quedó a muchos importante colombianos grabada en la mente, que decía: hay que reducir la corrupción a sus justas que proporciones. deben atender Y eso demuestra un poco en la la voluntad política de la clase tradicional. Una de las características de la normativa hay que mantener un no poquitico de corrupción, aparece en la lista eliminarla que le quizás nos mencioné hace demasiado daño, anteriormente, y eso obviamente hay que es tenerlo que los en delitos cuenta. Ahora bien, de corrupción no algo prescriban. ha pasado en los últimos Ustedes dicen, años, wow, algo ha cambiado ¿cómo en es esas tres posible variables que que vale la un pena delito traer a de consideración, y con corrupción esto, no debe con esto termino. prescribir? Tiene que ver con la Especialmente campaña los política, la delitos campaña electoral que del se año cometen 2010 por que altos eligió al actual funcionarios. presidente de la República. Si ustedes lo ven Entre, no sé si alguno desde de esta ustedes perspectiva, recuerden, van a entre entender Juan por Manuel qué Santos y Antanas un delito Mocus. de corrupción cometido por un alto funcionario nunca debe de prescribir. Un debate político. Lo primero es que el delito se comete en el debate de la corrupción. mientras la persona está segundo ejerciendo candidato el que cargo. no ganó, Antanas Mocus, defendía la bandera y mencionó con muchísima para fuerza poder dos frases que traigo a colación más ahí: tarde los recursos identificar al públicos son delito y sagrados. poder Y recabar decía, la en las evidencia, manifestaciones la gente voceaba: va a ser "A imposible mí- mientras él esté yo en vine el porque cargo, quise, a mí no me pagaron". a menos Se que volvió haya un gran alguien tema que de debate pueda que obligó al candidato acceder ganador, a Juan Manuel Santos, los a asumir archivos, también una gran posición las y una gran propuesta en comunicaciones, materia de lucha contra la corrupción. hacer las Y entrevistas. en su discurso de Pero eso es posesión muy dijo una frase difícil que cuando se hay un convirtió alto además en política, funcionario dijo: en un vamos a alto gobernar en cargo. una urna de ¿Por qué? cristal. Porque Y eso por condujo que por primera vez en definición Colombia, los el plan de altos desarrollo funcionarios cuatrienal, que es el pueden plan que por ley debe existir cada obviar 4 años, cada los presidente, controles internos. incluyera un capítulo Así que sobre si lucha contra la corrupción ellos y acciones son los concretas, entre ellas, responsables de la corrupción efectivamente, aprobar y lo que venía también mencionando son los como el hilo responsables conductor. de mantener Bien, el control ¿cuál es interno, entonces el esfuerzo es reciente más imposible importante? Es ese hilo poderlos conductor. Ese hilo conductor es una encausar política pública criminal o que de alguna civilmente manera se hacía mientras están necesaria en el por los poder. resultados de los últimos Y años, para poderlos y que el gobierno encausar ha venido hay que avanzando, buscar o la sobre lo cual el evidencia. gobierno ha venido Por lo avanzando en los últimos tanto, años. Acá es debo muy mencionar que difícil este proceso, poder esta producción de encausar la a política un alto pública ha sido un funcionario de proceso acompañado por corrupción nosotros desde a Naciones Unidas, menos que, por lo tanto, pues que tengo no prescriba el delito. Pues contarles, no hablo como un actor completamente objetivo. Y aquí le doy un ejemplo la claro, política pública porque será, esos son ya diferentes se encuentra países. o preaprobada y será lanzada en cuestión de unas semanas, así que probablemente mayor lo verán en los medios, funcionario con 5 ejes que muy fue importantes, a la algunos de cárcel los en cuales Estados hemos venido Unidos por mencionando corrupción acá. fue Spiro Mejorar el Agnew. acceso y la calidad de la Spiro información Agnew, pública para la prevención de la mientras información fue para la prevención de la ejecutivo corrupción. en Baltimore, Maryland, Ya, cometió obviamente, actos de no me puedo corrupción, centrar ni puedo, luego fue detallar sobre las vicepresidente propuestas y concretas, ahí pero fue en que se la fase descubrió de los actos preguntas lo puedo de hacer. corrupción. Hacer más eficientes las Pues herramientas de gestión tardaron pública. Se ha encontrado que buena 11 parte años del fenómeno entre el momento en tiene que que ver con comete mala el planeación, delito tiene que ver con y se mala puede ejecución encausar de las criminalmente políticas, a Spiro fortalecer el Agnew. control social, y ahí entra la variable Jacques de la ciudadanía Chirac, como un actor clave presidente en la de lucha contra la Francia, corrupción, comete mejorar la actos de promoción de la corrupción integridad cuando y es la cultura de la alcalde legalidad, de París, cómo cambiar esa pero mentalidad que se nos ha tiene entrado a muchos inmunidad colombianos siendo gracias, entre otras presidente de cosas, al Francia. narcotráfico, de Así que se puede solamente es obtener dinero encausado fácil, después se que puede deja de ser ganancia presidente. a través de Y eso vehículos ocurre fáciles. Y por último, disminuir la 15 impunidad años después. en actos contra la corrupción. Son O sea los 5 que elementos más el importantes patrón es claro. o que En el guían caso esta de política, Corea este hilo igual. conductor que Es Colombia vendrá prácticamente a aprobar imposible en unos días. Además poder, de esto, en los últimos 2 años se han aprobado algunas encausar herramientas civil o criminalmente a un complementarias alto que funcionario tratarán de ser coordinadas porque desde la política controla pública. Un nuevo los estatuto mecanismos anticorrupción, obviamente, para poder una recabar nueva, la que no existía, evidencia una ley de que hace partidos y falta movimientos para políticos poderlo que dentro de sus encausar. grandes Por regulaciones sus tiene un actos. gran capítulo Por lo de tanto, transparencia desde el una partido parte político, importante una política de la pública de rendición de normativa cuentas, es que el acto específicamente de sobre ese corrupción tema, una ley no de transparencia y prescriba. acceso a la información pública que, por cierto, se basó en la experiencia mexicana, y un estatuto de participación ciudadana que, aunque todavía no está en vigencia, ya la aprobó el Congreso y se encuentra en control de Veamos aquí en el caso de la cultura y la enseñanza de valores. Sobre la corrupción, mencionar tener un código de algunos conducta aspectos que, aunque a pesar de estos avances esencial. recientes, Es y muy ya, importante de alguna manera poderlo me puedo tener. volver a alejar de Los haber códigos de participado del proceso, conducta, según nos mencionó 5 don elementos, Roberto, al menos 5 elementos. no Podemos solamente mencionar hay que 6, tenerlos, 10 hay quizás, que pero al menos 5 elementos evaluarlos siguen sin ser para ver si abordados se está o no por se la está política pública.
monitoreando el que los funcionarios están cumpliendo con la normativa que está establecida en el Código de Conducta. Y un caso particular, el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aquí en México, aquí ustedes ven un caso típico. En otros países también ocurre lo mismo. De impunidad, lamentablemente las medidas no van al requisito de lo que todavía en Colombia genera tasas de impunidad tan altas, en el caso particular, al 96%, ¿no? había una reforma a la justicia que 1.410 transforme el sistema y que efectivamente permita reducir empleados los niveles públicos de en la comisión, la existencia todavía, pero 59 fueron los que tomaron el curso, una gran voluntad política 4% en un trimestre, de financiamiento así que mixto, por un año serían aproximadamente, digamos, un 15%. Y la porción de los privados bueno, es ¿dónde enorme? están los otros 85% de los empleados que se suponía que y muy pocos tomaran el controles. curso? En Colombia decimos que en materia de financiamiento electoral el sanciones, si alguna, un Consejo Nacional Electoral conformado por los mismos partidos políticos, pues hay que son todo los que un vigilan, mecanismo que tiene que estar detrás del una enorme código politización de los organismos de control, sobre todo a nivel local. Si ese son los consejos municipales y las asambleas departamentales las que eligen a los organismos de control y de alguna manera se genera una dinámica perversa de politización. Ahí ya se está hilando fino. Poco arraigo de la visión del gobierno si existe, abierto, sino que si todavía no logra penetrar efectivo. todos los niveles de la administración, y se entiende el ejercicio de lo público como un ejercicio de unos pocos y del estadista como un estamos ahora mandatario exclusivo que en tiene el cuarto dominio sobre tema, la así que ya información estamos pública. llegando al final. Todavía de la existen detección. demasiados desincentivos y desinterés de la, en el caso de la detección a la participación ciudadana. Existen mecanismos legales, existe toda les menciono el caso de las confidencias, las quejas y las muy sólida en denuncias. materia de participación. Cuando pero llego ayer nos cuesta al aeropuerto, con esto termino. Muchísimas gracias por su atención y cualquier pregunta. México, vi una caja muy simpática, la caja donde decía coloque aquí sus quejas y denuncias. A José Ricardo Puyana. Y esa vamos caja con el tiempo pues encima, tenía un candado. Sin más, le voy así a que podíamos dar la allí, palabra a Roberto Salcedo. Roberto Salcedo, como si es una persona habíamos muy recibido alguna, ustedes, si habíamos recibido maltratos público, y nos quejábamos, si había algo que había que resolver o si habíamos... actualmente funge como auditor especial había del una desempeño denuncia de que hacer, Auditoría había que Superior echar de la allí el Federación. papelito, claro. ¿Quién va a echar el papelito allí? Desde hace 3 años. No sé si hay un dice él, que le ha monitoreo descubierto su vena de todas las denuncias que caen en esa caja. Fiscal y de la Pues auditoría es una gubernamental. metáfora para describir que un sistema de es auditor denuncias internacional experto en fiscalización no basta de la deuda con que sea pública una de la red Organización telefónica, Internacional de Auditores Superiores o sea una y miembro de página de organizaciones internet, colegiadas como o sea el Colegio una Nacional caja para de echar Ciencias mensajes. Políticas y Tiene que haber Administración un Pública sistema y del Instituto de Nacional de Administración Pública. análisis de esas denuncias para que se pueda entonces identificar cuáles de las denuncias son importantes, hay que darle seguimiento y entonces actuar sobre las denuncias que son de alto riesgo. Me iba a portar muy serio pues, porque lo mismo. el tema es Si bastante ustedes ven serio, pero mi amigo José Oyola me dijo que no me de las agencias de gobierno si no y preguntan cuento dónde está el sistema de análisis de denuncias, quejas, esta introducción. Pues deben contestarle, ¿no? Porque debe haber un sistema de denuncia en la Comisión Nacional de Valores que sea diferente al sistema de denuncias que corresponde al Departamento de Educación. Pero cada uno de ellos tiene que tener un sistema detrás se portaban muy mal y había mucha corrupción y actuar sobre las denuncias que son de alto riesgo. Que Dios se quiso acabar con la corrupción sobre la base de la tolerancia cero. Y entonces le comentó a Abraham les quería mencionar dos prácticas, una de ellas es el caso de Pakistán. Y Abraham le dijo, oye, porque si encuentro 50, el caso de Pakistán, para analizar las denuncias, ilustra dijo, sí. cómo se puede utilizar la nueva Abraham va y tecnología empieza a buscar y no encuentra, para eliminar la corrupción chica, la corrupción que ocurre a nivel de las agencias de gobierno cuando alguien va a solicitar un permiso. Que le dice, si encuentras 2,
el empleado que le va a dar el permiso le pide un mal hecho, ¿no? un soborno. Solamente había uno, pues, que era Lot. En el caso de Pakistán, entonces le dijo a Abraham, se sabía que eso estaba ocurriendo, pero el castigo era va muy a venir. difícil de detectar. Pues y nos cuenta aprovecharon que ya el 80% de la población en Pakistán tienen celulares y le piden al celular a la persona cuando entra a la agencia. Era tanta la corrupción. Y esa persona va a recibir un texto, una pregunta, un cuestionario al final del día, después de haber recibido el servicio, para preguntarle sobre la calidad del servicio y si le pidieron un soborno. Pues eso resultó en una reducción de 80% en la incidencia de sobornos. Claro, es un sistema que funciona dentro de la realidad de Pakistán. Habría que ver cómo se puede ajustar para poderlo utilizar en otros contextos. Pero esas son el tipo de métodos efectivos para detectar y, como resultado, prevenir la corrupción. Okay. Muchas gracias. Como parte de las acciones realizadas por México, pues se encuentra la firma muchas gracias a José Oyola. Internacionales, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, que entró en vigor en México el 18 de noviembre de 1996. La segunda, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, vigente en México desde 1999. Y la tercera, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en 2004. Cabe señalar que los tratados internacionales en México se ubican por encima de las leyes federales y en segundo plano respecto a la Constitución Federal, según la tesis 192.867 dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo entonces a estos tres tratados son los que estructuran la política de México contra la corrupción. La Auditoría Superior de la Federación ha auditado la implementación de estos tratados. Primero, en asuntos de prevención, junto a los tres tratados para decirles cómo fue la fiscalización. Y los agrupo por cada uno de los procesos anticorrupción. La prevención. Se trata de evitar actos de corrupción mediante una administración más efectiva de los recursos públicos y agrupa a 6 mecanismos de control, dicen los tratados. Primer mecanismo, la armonización legislativa. Incluye las actividades para lograr la armonización legislativa nacional con las convenciones internacionales para prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción. Hicimos un análisis de las constituciones de los estados y en 10 no encontramos nada sobre este asunto. Segundo, control. El control en la gestión pública. Se dice en los tratados, se deben establecer controles internos y externos y sociales, internos, externos y sociales, para evitar desviaciones de la gestión pública y las medidas preventivas y correctivas para garantizar el cumplimiento. De 2004 a 2011 se determinó en la Secretaría de la Función Pública que los órganos internos de control no integraban correctamente todos los expedientes. Tercer control, servicio profesional de carrera. Se considera que la profesionalización de los servidores públicos para su adecuada selección, contratación, retención, promoción y remoción.
A 10 años de la publicación de la ley, en 2003, el sistema de servicio profesional de carrera todavía continúa en fase de transición. En 2012, 29.932 servidores públicos pertenecían al servicio. Somos 1.592.000 servidores públicos y solamente cerca de 30.000 pertenecen al servicio, ni el 2%. Y además, la ley no estableció un mandato expreso para que los organismos descentralizados y las entidades del sector paraestatal también tuvieran sus servicios de carrera. Cuarto control, en prevención. Protección del patrimonio nacional. Constituye el mantenimiento y preservación de los bienes muebles e inmuebles del gobierno, así como los sistemas apropiados de contratación. El patrimonio inmobiliario, nuestra fiscalización. El patrimonio inmobiliario federal no ha formado parte de la política de combate a la corrupción debido a que no existen cifras confiables ni registro contable actualizado sobre los gastos erogados por concepto de arrendamiento, mantenimiento y adquisición de inmuebles, así como el número de concesiones otorgadas por el gobierno federal. Siguiente control. Uso racional del gasto. Se establece en las convenciones que la adecuada planeación, programación y presupuestación de los ingresos y egresos públicos son condición indispensable para evitar actos discrecionales de los servidores públicos. Nuestros resultados. En 30 años no han existido programas presupuestarios para registrar los recursos ni indicadores para medir lo que se ha hecho en materia de corrupción y no tenemos ninguna evaluación de la calidad del gasto. Siguiente control, rendición de cuentas y transparencia. Con la rendición de cuentas, el gobierno informa a la sociedad de los resultados y con la transparencia abre la información al escrutinio público, afirman las 3 convenciones. Nuestros resultados. Los resultados que los responsables de ejecutar la política pública deben reportar en los documentos de rendición de cuentas no se realizan en función del cumplimiento de objetivos y metas, por lo que no es posible determinar su impacto en el combate a la corrupción, ni se clasifican conforme a los 4 procesos que se establecen en los tratados anticorrupción. Y actualmente vemos que el IFAI está también en un proceso de transición. Por aquí se me ocurre comentarles un caso. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto de Arqueología, tienen como fin resguardar, conservar todo el patrimonio arqueológico. Y cuando uno va al programa presupuestario, dice para conservar, resguardar y mantener el patrimonio arqueológico. Cuando uno va a la cuenta pública para saber cómo se resguardó el patrimonio público, uno encuentra 6 millones de visitantes. En la detección, siguiente paso, todos los anteriores fueron de prevención. 4 factores hay para la detección. Las 3 convenciones dicen, hay que establecer sistemas de inteligencia para analizar las tendencias de la corrupción y las circunstancias en que se cometen los actos de corrupción. La Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han establecido sistemas de inteligencia, pero no se hablan entre sí. Cada uno habla un idioma distinto. Siguiente factor. Las convenciones nos dicen que hay que desarrollar auditorías. Con las auditorías internas se examina cualquier operación efectuada en la administración pública para verificar, entre otros, si los objetivos y metas se lograron
Y sí, lo que se hizo se realizó de conformidad con la legislación y la normativa. ¿Qué hallamos? Contrario al mandato de la cobertura de auditorías, la Secretaría de la Función Pública disminuyó en 53% las auditorías. En el periodo 95-2000, se hacían 41,000 auditorías. En el periodo 2007 a 2012 se hacían 19,000. El siguiente control: monitoreo del patrimonio público, del patrimonio de los servidores públicos. Y se dice en las convenciones, hay que establecer sistemas para la declaración de ingresos activos y pasivos de los servidores públicos que permitan identificar y detectar enriquecimientos ilícitos. Hallazgo: en el periodo 2002 a 2012, la Secretaría de la Función Pública realizó el seguimiento de la evolución del patrimonio de 198 servidores públicos. El punto 6 del total de declaraciones presentadas, 310,000. Una cifra: de 1,600,000 servidores que están en el área central, solo se obliga a presentar la declaración a 310,000 y solamente se dio el seguimiento a 198. Cuarto control: denuncias ciudadanas. Es un instrumento de detección temprana de los actos de corrupción en la prestación irregular de un bien o servicio público, dicen las convenciones. Nuestros hallazgos: a pesar que las quejas y denuncias incrementaron en 146%, al pasar de 48,000 en el periodo 83-88 a 120,000 en el periodo 2007-2012, en 2011 dejó de existir el SACTEL debido a la cancelación de recursos por el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, lo cual limitó la participación ciudadana de 42,000 llamadas que se registraban. En 2012, el 41% de los 70 programas federales de desarrollo social no contaba con una Contraloría Social, como lo indica la normativa. Esto es en detección. Las tres convenciones nos dicen que en la Procuración de Justicia, ¿verdad?, hay dos grandes factores, dos grandes subprocesos. Uno, la Procuración de Justicia Administrativa. Comprende los procedimientos que realizan los contralores internos, los titulares de las áreas de auditoría y quejas y de responsabilidad de la administración pública. El hallazgo: de 2001 a 2012, la Secretaría de la Función Pública realizó 209,000 investigaciones en contra de los servidores públicos de la administración pública, de las cuales el 15% se turnaron al área de responsabilidades, solamente 31,000. En la Procuración de Justicia, es efectuada por el Ministerio Público para investigar y perseguir los delitos del orden federal cometidos por servidores públicos. De 2007 a 2011, según nuestra investigación, la PGR inició 16,000 averiguaciones previas en contra de servidores públicos. El 88% correspondieron a la propia Administración Central y el 11% a la propia PGR. De las 14,000 investigaciones iniciadas, ¿verdad?, el 10% se consignó, solo el 10%, o sea, 1,478. De esos 1,877 iniciados en contra de servidores públicos de la PGR, se consignaron el 13%. Impartición de justicia, por último. Tiene también dos subprocesos según las tres convenciones. Dice: impartición de justicia administrativa.
comprende actos de amonestación privada o pública, suspensión de empleo, destitución del puesto, sanciones económicas e inhabilitación temporal ante un presunto delito de los servidores públicos. Nuestro hallazgo: de 158,000 sanciones impuestas de 1983 a 2012, el 87% fueron administrativas y el 12% económicas. En el periodo de 2008 a 2012 se superó la meta de efectividad en la imposición de sanciones administrativas al obtener el 98%. Investigamos por qué tan alto. La efectividad de las sanciones se explica porque el 84% de estas fueron por falta de presentación de la declaración patrimonial. Al 2011, el 49% de las sanciones económicas estaba en casi 12,000 créditos fiscales en el SAT. No se había cobrado ninguna. Impartición de justicia. Es el último. Comprende actos por el indebido ejercicio público, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito ante un presunto delito de servidores públicos. En el periodo 2007-2011, la Secretaría de la Función Pública presentó 226 denuncias penales ante la PGR, el 1.6% de los 14,000 casos que tenía investigados. La Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República desconocen la cantidad de servidores públicos que son sancionados penalmente, ya que no dan seguimiento a las consignaciones que la PGR realiza al Poder Judicial de la Federación. Estos son los 14 factores que nos dicen cómo debemos luchar contra la corrupción, y en cada uno de ellos nos dicen cómo hacerlo en la prevención, en la detección, en la procuración y en la impartición de justicia. Y estos son nuestros hallazgos. Toca a ustedes hacer el dictamen correspondiente. Muchas gracias. Gracias, Roberto Salcedo. Bien, el último ponente de esta mesa es José Oyola. José Oyola es experto en la conducción y diseño de auditorías financieras en el manejo de deuda pública. Es miembro activo del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y de Investigación, y también de el INTOSAI, que es el International Organization of Supreme Audit Institutions, y como miembro de ellos ha participado en el diseño de cursos y guías de auditorías públicas para más de 31 países de África, Asia y Europa. Entonces, le pido a José Oyola que intervenga. Muchas gracias, y gracias a los organizadores de la Red de Rendición de Cuentas y muy especialmente a nuestros colegas de la Auditoría Superior de la Federación por haberme extendido esta invitación. Siempre me encanta estar detrás de don Roberto Salcedo porque me permite acortar mi presentación a la mitad. Así que ustedes ya pronto van a estar disfrutando de un buen almuerzo. Vamos adelante. Como ustedes notarán, los temas de este panel son diferentes en el sentido de que ya estamos hilando fino. Estamos tejiendo la telaraña que va a agarrar la mosca de la corrupción. Y para poder tejer una buena telaraña hay que hilar fino, hay que ir ya al detalle, a la evidencia que mencionaba el doctor Merino, para poder entonces detectar cuáles son las mejores prácticas, identificar las mejores prácticas de prevenir y detectar la corrupción. Y para eso estamos aquí, para poderlos ayudar a ustedes a poder formalizar y conceptualizar ese esquema analítico que hace falta para ir de lo general a lo específico.
No sé. Ahora sí. Temas de la exposición. ¿Cuáles son los factores determinantes que inciden sobre la corrupción? Y esos temas, uno de los más importantes es la oportunidad. Vamos a ver con detalle en qué consiste esa oportunidad y qué métodos de prevención hay. Y solamente voy a mencionar dos de los muchos que mencionó el don Roberto. El caso de la normativa, que ya ustedes han tratado con lujo de detalles aquí, y el caso de los códigos de conducta. Y finalmente, los métodos para detección de la prevención, y voy a hablar sobre el sistema para poder capturar, analizar y actuar sobre las confidencias, las quejas y las denuncias. Bien, veamos qué factores hacen posible la corrupción. Y aquí, como pueden ver, tenemos un problema porque las palabras están unas sobre las otras. Veamos el primero, la oportunidad. Este concepto de la oportunidad radica en que hay dos elementos importantes que pueden causar la corrupción. Uno es que hay recursos públicos que están vulnerables a ser apropiados para beneficio privado. Y el otro elemento de la oportunidad es que no existen los controles efectivos para evitar esa apropiación. La ponencia de don Roberto explica todos los controles que se pueden examinar cuando uno va a poder identificar si hay o no hay oportunidad. El segundo factor es la capacidad del corruptor, de la persona que se va a apropiar del bien público. Tiene que estar en una posición de autoridad, tiene que tener el conocimiento para poder llevar a cabo el esquema y tiene que tener el carácter, la entereza, casi la sangre fría para poder cometer el acto. Y tercero, tenemos el incentivo. Ese incentivo que puede surgir de una necesidad financiera, de una necesidad que puede surgir por una situación familiar. Las razones son múltiples, pero esas necesidades se convierten entonces en una motivación para poder lucrarse. Y finalmente la justificación, que ustedes no lo ven ahí muy bien, pero que tiene que ver con la ética y la cultura, que tanto hemos ya identificado aquí. Los de ustedes que son auditores van a identificar que hay de esos 4, hay 3 que se han identificado claramente en la literatura y en las investigaciones de auditoría y de fraude, como la pirámide de la corrupción o la pirámide del fraude, que son los 3 factores al que se le añadió la oportunidad. A ver. Es un desastre esa. Vamos a ver. Oportunidad. ¿Cuáles son cualquier análisis para poder identificar las áreas vulnerables? Tiene que comenzar con un análisis de riesgo. En ese análisis de riesgo hay varios niveles que hay que examinar. Uno de ellos, que ustedes conocen muy bien, porque aquí está Pemex, es el de los recursos naturales. Hay situaciones donde los recursos naturales están vulnerables. Y les doy un caso concreto en Venezuela. En Venezuela, PDVSA es
el análogo a Pemex aquí? Pues como parte del manejo y la administración de PDVSA se creó un fondo, Fonden. Ustedes le dan en su página de internet Fonden y van a descubrir allí que ese es un fondo donde el 25% de los ingresos que se derivan de la venta del crudo en Venezuela van a Fonden y que ese fondo está bajo la total discrecionalidad del presidente de Venezuela. Pues esa es una invitación a la corrupción, claramente señalado, ¿verdad? Y así pueden haber otros fondos donde hay una alta discrecionalidad. Y esa alta discrecionalidad, si no está acompañada con un rendimiento de cuentas de cómo se utilizaron los fondos, abona a la oportunidad para cometer corrupción. El área de las exportaciones es otra. En el caso particular de Estados Unidos, y quizás también tiene que ver con la cultura, es más fácil corromper a un servidor público extranjero que corromper a un servidor público que sea un compueblano. Pues aparentemente ocurren altos fraudes, alta corrupción en el área del fraude a los empleados públicos extranjeros. Y eso se evidencia claramente en el caso de Estados Unidos, porque hay una normativa en Estados Unidos que viene del 1979, se conoce como el Foreign Corrupt Practices Act, que prohíbe que se corrompa a un funcionario público extranjero y si se hace, se tiene que revelar en los estados financieros. Y el mayor caso de corrupción a un empleado público extranjero es el caso de la Siemens, donde tuvo que pagar $100 millones por haber corrompido a empleados públicos en Argentina. En el área de exportaciones, por lo tanto, por los incentivos que ocurren, se da una situación donde hay una alta vulnerabilidad. Y otros casos que se pueden mencionar es el caso en Estados Unidos de los municipios, que son los gobiernos subestatales, donde hay una alta discrecionalidad, poco control, y en el caso de la deuda de los municipios, cada municipio puede elegir, nombrar a el banquero inversionista que va a levantar deuda, va a ayudar a emitir deuda. Pues los mayores casos de corrupción a nivel local en Estados Unidos se dan en esa área. Ustedes han escuchado, por ejemplo, que la ciudad de Detroit se fue a la bancarrota hace un par de meses. Pues el alcalde de Detroit fue a la cárcel por haber aceptado sobornos de un banquero inversionista que iba a administrar las finanzas del sistema de pensiones y de la deuda. Ese sistema se conoce en inglés como pay to play, paga para que juegues. Y me imagino que en otros países existe una situación similar. O sea que la corrupción, si ustedes la analizan por diferentes niveles de gobierno, van a encontrar que cuando se estructura la matriz de los riesgos, va a variar por nivel de gobierno, porque hay que identificar dónde está la oportunidad. Seguimos.
No. Vamos entonces al tercer tema de qué métodos efectivos hay de prevenir la corrupción. Y un método muy particular que se ha identificado es el de la normativa. Ustedes están en el proceso de definir la normativa, ya don Roberto les explicó, y me pareció un poco extraño que la normativa en México surge de tratados y no es una normativa que todavía ha sido integrada, debidamente integrada y coordinada, como mencionaba el doctor Merino. Esa coordinación de la normativa es muy importante porque le permite al legislativo poder hacer modificaciones que mejoran la normativa continuamente. No es un proyecto único de una sola vez. La normativa que tiene que ver con la corrupción hay que estarla mejorando según se va obteniendo la evidencia de áreas que la normativa tiene que atender. Y claro, la coordinación de las diferentes leyes tiene que ser algo muy, muy importante que deben atender en la normativa. Una de las características de la normativa que no aparece en la lista que les mencioné anteriormente es que los delitos de corrupción no prescriban. Ustedes dicen, wow, ¿cómo es posible que un delito de corrupción no debe prescribir? Especialmente los delitos que se cometen por altos funcionarios. Si ustedes lo ven desde esta perspectiva, van a entender por qué un delito de corrupción cometido por un alto funcionario nunca debe de prescribir. Lo primero es que el delito se comete mientras la persona está ejerciendo el cargo. Y para poder más tarde identificar al delito y poder recabar la evidencia, va a ser imposible mientras él esté en el cargo, a menos que haya alguien que pueda acceder los archivos, las comunicaciones, hacer las entrevistas, pero eso es muy difícil cuando hay un alto funcionario en un alto cargo. ¿Por qué? Porque por definición los altos funcionarios pueden obviar los controles internos. Así que si ellos son los responsables de la corrupción y también son los responsables de mantener el control interno, es imposible poderlos encauzar criminal o civilmente mientras están en el poder. Y para poderlos encauzar hay que buscar la evidencia. Por lo tanto, es muy difícil poder encauzar a un alto funcionario de corrupción a menos que no prescriba el delito. Y aquí le doy un ejemplo claro, porque esos son diferentes países. Miren, el mayor funcionario que fue a la cárcel en Estados Unidos por corrupción fue Spiro Agnew. Spiro Agnew, mientras fue ejecutivo en Baltimore, Maryland, cometió actos de corrupción, luego fue vicepresidente y ahí fue que se descubrió los actos de corrupción. Pues tardaron 11 años entre el momento en que comete el delito y se puede encauzar criminalmente a Spiro Agnew. Jacques Chirac, presidente de Francia, comete actos de corrupción cuando es alcalde de París, pero tiene inmunidad siendo presidente de Francia. Así que solamente es encauzado después que deja de ser presidente, y eso ocurre 15 años después. O sea que el patrón es claro. En el caso de Corea igual. Es prácticamente imposible poder
encausar civil o criminalmente a un alto funcionario porque controla los mecanismos para poder recabar la evidencia que hace falta para poderlo encausar por sus actos. Por lo tanto, una parte importante de la normativa es que el acto de corrupción no prescriba. Veamos aquí en el caso de la cultura y la enseñanza de valores. Tener un código de conducta es esencial, es muy importante poderlo tener. Los códigos de conducta, según nos mencionó don Roberto, no solamente hay que tenerlos, hay que evaluarlos para ver si se está o no se está monitoreando el que los funcionarios están cumpliendo con la normativa que está establecida en el Código de Conducta. Y un caso particular, en el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aquí en México, aquí ustedes ven un caso típico. En otros países también ocurre lo mismo, que el requisito de entrenarse, en el caso particular, había 1.410 empleados públicos en la comisión, pero 59 fueron los que tomaron el curso, 4% en un trimestre. Así que por un año serían aproximadamente, digamos, un 15%. Bueno, ¿dónde están los otros 85% de los empleados que se suponía que tomaran el curso? ¿Y qué sanciones, si alguna, había por no tomar el curso? Pues hay todo un mecanismo que tiene que estar detrás del código de conducta para monitorear si ese código es efectivo o no lo es, y si los empleados lo conocen o no lo conocen. Pues ahí ya se está hilando fino. No solamente hay que ver si existe, sino si es efectivo. A ver, estamos ahora en el cuarto tema, así que ya estamos llegando al final, de la detección. Y en el caso de la detección, les menciono el caso de las confidencias, las quejas y las denuncias. Cuando llego ayer al aeropuerto de México, vi una caja, muy simpática la caja, donde decía, coloque aquí sus quejas y denuncias. Y esa caja pues tenía un candado, así que podíamos allí, si habíamos recibido maltratos, si nos quejábamos, si había algo que había que resolver o si había una denuncia que hacer, había que echar allí el papelito, claro. ¿Quién va a echar el papelito allí? No sé si hay un monitoreo de todas las denuncias que caen en esa caja. Pues es una metáfora para describir que un sistema de denuncias no basta con que sea una red telefónica, o sea una página de internet, o sea una caja para echar mensajes. Tiene que haber un sistema de análisis de esas denuncias para que se pueda entonces identificar cuáles de las denuncias son importantes, hay que darle seguimiento y entonces actuar sobre las denuncias que son de alto riesgo. Pues lo mismo, si ustedes ven en el presupuesto de las agencias de gobierno y preguntan ¿dónde está el sistema de análisis de denuncias, quejas? Pues deben contestarle, ¿no? Porque debe haber un sistema de denuncia en la Comisión Nacional de Valores que sea diferente al sistema de denuncias que corresponde al Departamento de Educación.
pero cada uno de ellos tiene que tener un sistema detrás que le permita analizar y actuar sobre las denuncias que son de alto riesgo. A ver. Próximo. Y les quería mencionar dos prácticas. Una de ellas es el caso de Pakistán, porque el caso de Pakistán, para analizar las denuncias, ilustra cómo se puede utilizar la nueva tecnología para eliminar la corrupción chica, la corrupción que ocurre a nivel de las agencias de gobierno cuando alguien va a solicitar un permiso y el empleado que le va a dar el permiso le pide un mal hecho, ¿no? un soborno. Pues en el caso de Pakistán se sabía que eso estaba ocurriendo, pero era muy difícil de detectar. Pues aprovecharon que ya el 80% de la población en Pakistán tienen celulares y le piden al celular a la persona cuando entra a la agencia, y esa persona va a recibir un texto, una pregunta, un cuestionario al final del día después de haber recibido el servicio, para preguntarle sobre la calidad del servicio y si le pidieron un soborno. Pues eso resultó en una reducción de 80% en la incidencia de sobornos. Claro, es un sistema que funciona dentro de la realidad de Pakistán. Habría que ver cómo se puede ajustar para poderlo utilizar en otros contextos. Pero esas son el tipo de métodos efectivos para detectar y, como resultado, prevenir la corrupción. Ok, muchas gracias. Pues muchas gracias a José Oyola.